¿Por qué parece que Dios es tan violento y desmedido en las órdenes que le da a los israelitas en el libro de Jueces de cómo conquistar y cómo pasar por arriba y destruir por completo a los pueblos que estaban ahí? No es exagerado, no es desmedido, no es completamente distinta a la imagen que nosotros tenemos de Dios en Jesús. Bueno, esa pregunta tan escabrosa que tanto se hacen es lo que intentaremos responder o comenzar a responder en este leyendo y pensando la Biblia. Así que ya arrancamos. Mientras seguimos nosotros avanzando en la lectura del libro de Jueces, casi llegando al final, pero fuimos ya leyendo toda la conquista, todas las batallas y cómo, bueno, más allá de un inconveniente que ahora vamos a mencionar, Dios estuvo con su pueblo, lo respaldó y le dijo en muchos casos, mira, anda a este lugar, yo te voy a dar la victoria y tenés que pasarlos por arriba y destruirlos a todos y que no quede absolutamente nadie. Y bueno, nosotros simplemente podemos imaginarnos un poco esas escenas, esos momentos, algunas de las cosas que la gente habrá sufrido, ¿no? Como sufrían hombres, mujeres, niños, todo un montón de cosas. Y se nos puede crear esta idea en la cabeza de decir, bueno, a ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo cuadra esto? Y por eso que es tan fácil que muchos primero acusen a Dios de un tipo que recurre lleno de ira, de un Dios que muestra un favoritismo hacia Israel por encima de otras naciones, y otros, por lo tanto, se enfocan en esto, en la gran diferencia que se ve entre estos relatos de Dios y la actitud de Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces, bueno, esta pregunta es súper compleja, pero quiero por lo menos tirarte, no sé si respuestas, pero unas cuantas clarificaciones, unas cuantas cosas que quizá no siempre tenemos en cuenta al hablar o al pensar en este tema tan complicado. Lo número uno es que debemos tener en cuenta que esta historia está en un contexto, y es el contexto de todo lo anterior detallado a lo largo desde Génesis hasta Deuteronomio, y cómo va progresando la historia. No es algo tan simple como que Dios es pro Israel y contra los otros pueblos. Es algo bastante más complejo. Lo número dos, que quizás explicando un poco más esto de más complejo, es que esta historia de Israel, con esta tarea de conquistar esta tierra prometida y dada por Dios, está también englobado en toda la historia como Dios, por parte de la promesa que había hecho a Israel, o por parte de haber elegido a este pueblo, el objetivo de Dios era, incluso el hecho de llevarlos a esta tierra y todo lo que iba a pasar en esta tierra, era que ellos pudieran ser de bendición a todas las naciones. O sea que no es Dios poniendo a Israel en un pedestal y el resto que reviente, sino que esto es parte del proceso de Dios interviniendo en un mundo lleno de pecado y completamente desfigurado por el pecado. Y es parte de esta historia redentora de Dios y cómo Dios quiere intervenir para poder traer salvación a todo el mundo, no solamente a Israel. Vemos más adelante cómo la idea de Dios es que Israel fuera un pueblo que fuera una luz para las naciones. Lo tercero también relacionado con esto es que Dios trabaja con su pueblo que eligió, de nuevo para bendición de todas las naciones. Elige trabajar con ellos bajo las circunstancias en las que ellos estaban, circunstancias bueno, históricas, circunstancias culturales. Estamos hablando de un pueblo de Dios tratando con un pueblo específico en un contexto histórico en el cual todos los pueblos iban a la guerra, en el cual todos los pueblos se metían los unos con los otros, en el cual estas batallas eran inevitables y estas batallas pasaban constantemente. Lo vemos incluso desde el tiempo de Abraham, los relatos donde se nos dice que los tales reyes de tal zona se juntaron, se unieron para ir contra tales otros reyes de otra zona, y esto era un día más en la tierra. Estas luchas eran la moneda corriente, digamos, y bueno, junto con eso también es que hay que considerar que mucho, no todo, pero mucho del lenguaje que se usa para describir estas guerras, estos ataques, lo que el pueblo de Israel debía hacer con estos pueblos. Es un lenguaje hiperbólico, es un lenguaje metafórico incluso, para hablar de los resultados de las batallas.
En la segunda mitad del libro de Josué y también en Jueces, vemos cómo la tierra siguió estando llena de cananeos, a estos que Dios le dijo vayan y destruyanlos por completo. Es cierto, vos me dirás, que en algunos casos es porque Israel desobedeció y no los eliminó por completo como Dios había mandado. Pero por otro lado, vemos que hay muchos otros casos de que no, de que simplemente algunos casos de esto, de lo que Dios dijo, bueno, vayan y destruyanlos por completo, que no quede nadie, y Israel parece haber obedecido esto, después no hay un reproche de Dios de que no lo hicieron como debían hacer, siguió habiendo personas de estos pueblos, estos pueblos fueron integrados, como quien dice, a la vida. Y parte de este lenguaje, lo esencial, lo principal, es que Israel tenía que sí deshacerse por completo de los rituales y de las formas en las que estos pueblos adoraban a sus dioses, porque recordemos que en términos modernos, muchas de estas formas de adorar a estos dioses de este momento que tenían los pueblos cananeos involucraban esclavitud sexual de mujeres, involucraban prácticas sexuales completamente degradantes y horribles y abominables que hoy en día nosotros condenaríamos tremendamente, y aún mucho peor, involucraban también sacrificios humanos, sacrificios de niños. Para apaciguar a esos dioses. Entonces, estos no eran pueblos así bonachones que estaban ahí cada cual haciendo la suya. Eran pueblos que no, que andaban por su cuenta ahí tranquilo. Uy, de repente cayeron los malos de Israel a destrozarlos a todos. Estamos hablando de pueblos realmente perversos, pueblos realmente llenos y hastiados de pecado, los cuales Dios es justo y Dios decidió castigarlos por ese pecado y decidió poner un fin a esa maldad, que si muchos de estos pueblos no eran eliminados por completo y no se hacía un borrón y cuenta nueva, estas cosas iban a continuar. Y vemos incluso cómo después estas prácticas y estas cosas tan abominables y terribles resurgieron. Nosotros hoy en día estaríamos desesperados para que aquellos que abusan sexualmente de personas, aquellos que asesinan niños constantemente. Nosotros mismos tenemos debates de cómo muchas de esas personas, incluso por qué no sus penas deberían ser penas de muerte. Otros, bueno, que no, hay diferentes argumentos, pero en cuanto a esto, pero lo que voy es que si nosotros estuviéramos presentes y viéramos las cosas que estos pueblos llevan a cabo, entenderíamos por lo menos un poco mejor de por qué el juicio de Dios era tan directo, tan estricto, tan terminante. Y la Biblia no pretende presentarnos a Israel como un pueblo perfecto, sin errores, que eran mejor que los demás, los cuales llevaban a cabo este juicio. Sino que por el contrario, se nos dan muchos ejemplos de cómo Israel muchas veces se vio seducida por esta forma de estos pueblos y cayó en pecado, y cómo muchas veces Dios incluso usó estos pueblos para ejercer su juicio sobre Israel. Dios no estaba presentando algo, no estaba queriendo castigar a estos otros pueblos con Israel de formas en las que Dios mismo no hizo con Israel. Vamos a recordar muchos momentos donde Dios justamente castigó también a Israel por un montón de cosas terribles y abominables que ellos hicieron. Bueno, y en este momento Dios elige usar a Israel, este pueblo imperfecto, para ejercer su juicio perfecto y su juicio justo sobre muchos de estos pueblos ahí en Canaán. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Y después también es importante ver cómo claramente no era que Dios desechaba y odiaba a otros pueblos y prefería solamente a Israel. Vemos muchas historias, incluso la de Rahab, una prostituta de Jericó, que fue la que recibió a los espías, y como Dios salvó a ella y a toda su familia y todos los que estaban con ellos, y como muchos otros pueblos de diferentes maneras fueron siendo absorbidos o comenzaron a formar parte del pueblo de Israel. Bueno, en el caso de Rahab, ella directamente terminó estando en la genealogía de Jesús, algo que nos tendría que volar la cabeza, y la Biblia se detiene a contarnos esto. La Biblia se detiene a contarnos un montón de extranjeros que se incorporaron al pueblo de Dios y el rol crucial que jugaron. Y bueno, incluso este caso también es importante mencionar, el caso de Acán, un israelita, el cual desobedeció a Dios, hizo algo terrible delante de los ojos de Dios, y Dios lo castigó a él tremendamente, incluso siendo también responsable al pueblo entero de Israel. Entonces no era un tema de que Dios tenía un favoritismo con Israel y simplemente odiaba al resto de los pueblos. Dios tenía claro las falencias y los errores de Israel,
pero también esto de elegirlos a ellos a pesar de todos sus errores y a pesar de lo propensos que ellos eran de alejarse de Dios, es algo también que exalta y levanta la bondad y lo maravilloso de Dios al Él inclinar su rostro para escuchar, para acercarse a este pueblo y decir, bueno, ustedes que son tan imperfectos, a pesar de ustedes, yo los voy a usar y en mí, usándolos a ustedes, se va a mostrar mi grandeza. ¿Y con cuál objetivo? Con el objetivo de que todas las naciones, que todos los pueblos pudieran conocer a Dios, acercarse a Él y ser salvos. Así que bueno, esto igual nos deja con un montón de complejidades en estos pasajes, pero quizá algunas cosas que son buenas empezar a tenerlas en cuenta. ¿Y cómo es que esto se junta, se explica con lo de Jesús? Bueno, Jesús en toda su bondad, Él vino ¿a qué? A simplemente a pasar tiempo con nosotros, simplemente a identificarse con nosotros, simplemente a acercarse y a enseñar cosas lindas y mostrar lo bueno que Él es y sanar gente. No, el objetivo central de la vida de Jesús era poder llegar a la cruz, donde Él entregó su vida por el pecado, mostrando que el pecado es tan grave, que el pecado sí requiere un juicio que lleva a la muerte y un juicio que lleva a la destrucción. Y fue necesaria la entrega, el sacrificio, la muerte brutal de Jesús para que nosotros podamos ser perdonados. No es que Dios simplemente dice, está todo bien con el pecado y no pasa nada. Dice, no, soy un Dios tan justo que ejerzo mi juicio cuando lo creo conveniente, y Dios entregó a su justo, santo y sin pecado Hijo Jesús para que Él fuera quien ofreciera ese sacrificio por nosotros, para que ahora nosotros podamos tener acceso a Dios. Así que vemos también como el juicio que Dios llevó adelante con estas personas, con estos pueblos, era un justo juicio porque había mucho pecado que merecía ser castigado. Así que bueno, algunas cosas ahí como para contemplar en esto. Así que bueno, vamos arriba. Por favor, no te olvides de darle like y suscribirte. Dale me gusta, suscribirte, poner la campanita, todas esas cosas. Y bueno, si alguna vez tuviste alguna charla, alguna discusión sobre este tema con algún amigo, con alguna persona, por favor, no te olvides y mandáselo a ver qué le parece. Mandale este video, compartilo o compartilo en tus redes si te animás. Así que bueno, será hasta la próxima leyendo y pensando la Biblia. Vamos arriba, nos vemos. Chau, chau.